Bienvenidos a Emociones con Vos. Me trata como princesa. El deseo de muchas personas de ser tratados posiblemente más allá del respeto, de la admiración, del gusto y del deseo. Cuando las personas o cuando hay personas que desean ser tratadas como prioridad, como lo más alto, como incluso una persona pues con altos privilegios, puede llegar a haber ciertas distorsiones en el proceso de pensamiento. ¿Cuántas veces te han dicho que, por favor, dejes de creer que eres una princesa? Aunque todos merecemos respeto, reconocimiento, validación y cariño, dejar de pensar que el amor romántico te va a llegar. Hoy ya no le llaman príncipe azul, pero sí el deseo de ser tratado como princesa continúa. La mayoría de las mujeres creen lo mismo, porque se les ha enseñado a partir de los discursos a que deben de ser valoradas por encima de cualquier otra cosa. Si no se cumple esa lógica, algunas de las mujeres empiezan a cuestionar acerca de su validez o de su valía como personas. Si son guapas, si valen la pena, si existe una competencia que se esté ganando la atención de los demás. Es muy curioso pensar que existen otros intereses. Creemos que a las personas les hace falta una especie de media naranja o complemento. Pero si lo racionalizamos, seguramente la primera respuesta sea negativa para defenderte. No, no es cierto, yo no pienso en eso, yo no creo en la media naranja, pero sí crees en el amor complementario, ese que te aporta. De hecho, hoy existe un concepto, por ejemplo, como las personas en vitamina, aquellas que te nutren, o las personas tóxicas, esas que no te nutren y por eso deberías de alejarte. Porque muchas veces al hecho de convivir y ser tan importantes las relaciones sociales, creemos que solos somos una parte, una mitad. Tal vez las mujeres se les hace creer que cuando eso pase y si te sacrificas y lo das todo, el otro hará lo mismo. Y esto es una falacia del pensamiento. Tal vez una muy grande que gira en torno a las sensaciones y a las emociones, mucho más que a un pensamiento racional. Ocurre constantemente. Los mitos del amor romántico están más presentes y de hecho ahora con las creadores de contenido lo que va ocurriendo es que la gente le va dando nuevos nombres. El amor no es nada de eso. Pero cuando tú le preguntas a una persona qué es el amor, te va a decir más lo que siente o cómo se siente que en verdad cómo es. Te va a sentir y te va a dejar ver que se siente bonito, que sientes como si estuvieras flotando. Y eso podría ser una parte de una proyección y de una idealización, que aunque tienen una función clara en la reproducción y en la generación de vínculos, llevado al extremo nos hace darnos cuenta que ni siquiera estamos viendo la realidad como es. Así que deja de creerte que todo eh, será cierto. Esta sarta de mentiras que te han contado muchos de los cuentos y películas, incluso hasta las reproducciones de los videos musicales donde reproducen estereotipos que ni siquiera te das cuenta y tal vez consideres hasta inofensivos. Muchas personas esperan ser salvado por alguien. ¿Por quién? Por su pareja. Esperan que esa persona cumpla un rol, que sea posiblemente aquella persona que tenga una proveeduría emocional, pero sobre todo económica. O al revés, proveeduría a final de cuenta. Mucha gente le dice a la mujer que para que se cumpla el cuento y sea tratada como princesa, ella
debe ser una mujer valiosa. O sea, ser inteligente, pero ser guapa, pero poder cuidar a los hijos eventualmente si los hay. Y así los hombres de mayor valor se fijarán en ellas para las situaciones más serias. Muchas mujeres, a pesar de que no tienen el concepto de virgen y prostituta, suelen comparar a otras mujeres de esta manera. Entonces, en ellas son la mujer buena, la buena esposa, la princesa o la reina. Y las otras son las malas, las arpías, las víboras y todo peyorativo o negativo. Vale ya de tragarse promesas que se lleva el viento y de controlar y de confiar en quien te dice que no puede. Muchas personas en esta búsqueda o en esta situación de forzar por sesgo de confirmación la historia, deciden seguir una relación en la cual inicialmente las personas les dicen que no están dispuestos, que no están seguros, que no tienen tiempo. ¿Y por qué? Porque posiblemente ven a esa persona como la mejor opción e empiezan a invertir. Después el costo hundido empieza a ser de las suyas. Vale ya de esperar por quienes no vienen a buscarte, quien muchas veces ya no le interesa, aunque pudiera ser un pensamiento radical. Hay personas que te priorizan y es importante entender en qué momento te priorizan. Vale ya de creer que te priorizan solo por beneficios, porque a final de cuentas, tanto las otras personas quieren un beneficio como tú quieres un beneficio o varios beneficios. Así que esto es un cúmulo de beneficios. Tal vez muchas mujeres utilicen la palabra diosa y no una princesa. No necesitas ningún príncipe que te salve, pero posiblemente muy dentro de ti el amor sea importante. Lo que a pocas personas les dicen es que al principio es el amor propio lo que te lleva a cambiar. Esa autoestima, esa identidad fuerte te lleva a ver la vida de una forma muy diferente. Pero no, la gente termina esforzándose por ser perfecta para alguien y el estar más pendiente de gustarle a las otras personas y a veces se abandonan a sí mismos. Es tan peculiar y tan curioso que la gente empiece a radicalizarse y haga todo lo contrario de manera compensatoria, se porte mal, se comporte como una cabrona o un cabrón a modo de compensar aquello que no vivieron con la persona inadecuada. Es más, muchas veces terminan haciéndole daño a personas con tal de revertir esa parte de su ego herido. Tal vez algunas personas no te hacen sentir importante, pero ¿qué pasa con las que sí y no sabes valorar? Los tratos de princesa, esos a los que a lo mejor aspiras o a lo mejor en los que pudiste haber estado involucrados debido a la forma en la que te educaron, quedan ahí en la formación de una identidad. Recuerdo muchos casos de películas y de libros donde el padre se esfuerza una cantidad enorme para darle lo que él no tuvo. Incluso, sin darse cuenta, compensar la ausencia siendo una imagen perfecta ante su hija. Ahí las mujeres empiezan a idealizar a ese tipo de hombre. Entonces consideran que o ningún hombre es suficiente o lo mínimo tenga que ser aquellos tratos que el padre le dio. Por supuesto, en un bajo análisis, ella es la princesa y él es un tipo de príncipe que, aunque es su padre, necesita ser replicado en otra persona. Basta ya de olvidarte de ti para que otros estén bien, pero no significa que solo tengas que introyectar todo y todo sea para ti, que todo gire en torno a ti, porque eso empieza a ser el discurso del siglo XXI.
un discurso narcisista. Basta ya de quererle hacer ver a alguien lo que él no sabe ver de manera individual. Basta ya de consentir que entre y salga cuando se le da la gana de la vida. Basta ya de permitirte o permitirle a alguien lo que tú no le harías a nadie. Muchas personas, por querer este trato diferencial, exclusivo, hasta de seguridad y de protección, suelen hacer situaciones muy fuertes. Y la culpa, a veces, no solo es de la otra persona, la responsabilidad también es tuya. Un porcentaje al menos. Si hubiera una situación así, podríamos hablar de que el 90% es de la otra persona y el 10% es los factores de riesgo que te llevaron a creer que eras una princesa y que merecías esos tratos súper especiales solo por el simple hecho de ser quien eres, de tener un pensamiento o un género. Vale ya de pensar que si luchas, si aguantas, si te entregas y das mucho, al final recibirás tu recompensa. También basta de creer que siempre habrá una mejor opción atrás, porque tal vez la mejor opción pudieras estarla viviendo en el presente, o tal vez ya pasó. Pero te quedas con la idea para quitarte la culpa. Así creerás que los tratos de princesa son los que te mereces. Seguramente has visto y escuchado contenido con respecto a cómo sería que te traten como princesa y casi seducir, manipular, coartar a que la otra persona te trate de esa manera. Los pasos así te dicen que hagas algo especial para que recibas a cambio situaciones. Si la persona ve que haces un esfuerzo especial para tratarlo bien y demuestras aprecio por todo lo que hace por ti, es probable que entienda la idea y te devuelva el favor. Así se van creando las manipulaciones con tal de recibir. A veces basta con decirlo. Sí, empieza a tener una lógica más allá de tu propio género o de lo que te han enseñado. También los pensamientos y de cómo educan al otro valen muchísimo. Otras personas te dicen que hables de cerca, si sienten que lo quieres o que le das cariño y te comportas como una princesa, o sea, con una feminidad estereotipada, posiblemente ellos respondan con una masculinidad determinada. Compórtate de una manera que exija respeto. Por ejemplo, dejar pistas para que esas personas tomen cierta acción. Ahora, demostrar respeto y amabilidad sin verte excesivo, hacer pequeños movimientos y no verte amenazante, respetar los deseos y tratar de cumplirlos, ser considerado, en el caso de que se pueda enorgullecerte y demostrarlo, ser generoso, pero también tener una pizca de aventurero, obsequiar, pero no solo por una situación que a ti te beneficie, sino también que a la otra persona le beneficie. Es parte de la ciencia de regalos que habíamos tratado en Emociones con Vos. Es muy curioso que existan pasos, pero normalmente la gente tiende a encasillar todo a modo de que sea como tú quieres. También es muy curioso saber que existen grandes pasos, esperas que sean los tratos de esa manera, pero no debes de olvidar que existen tipos de apego, formas o lenguajes para demostrar nuestro cariño. También que existen heridas de la infancia, existen ideologías, existen personalidades, existen actitudes, existen temperamentos, existe carácter. Y eso posiblemente no lo estás considerando, porque las otras personas también juegan dentro de la ecuación. Así que esperar un trato de princesa pudiera ser más complejo de lo que creemos.